En este vídeo seguimos con la introducción a C# dentro de Unity. Y lo que veremos en esta ocasión son las corrutinas. Estas corrutinas son unas funciones especiales que permiten pausar su ejecución y retornar el control a Unity para que continúe trabajando hasta el próximo frame. Y será entonces cuando se inicie el siguiente frame cuando esa corrutina podrá seguir ejecutándose desde donde lo dejó. Entonces, como podéis imaginar, pues estas corrutinas son muy útiles, sobre todo para realizar tareas que requieran una cierta cantidad de tiempo. Entonces, primero que nada, veremos la sintaxis para crear estas corrutinas y luego se mostrarán distintos ejemplos haciendo uso de estas corrutinas. Veremos cómo hacer que un cubo alterne entre distintos colores, una vez por segundo. Veremos también cómo podemos hacer que parpadee un objeto. Y finalmente veremos un último ejemplo donde moveremos un objeto desde una posición origen hasta una posición destino en una determinada cantidad de tiempo. Primero lo haremos haciendo el cálculo de forma manual y luego veremos cómo hacerlo a través de la interpolación lineal. Y además se debe tener en cuenta que todos estos ejemplos se van a realizar sin hacer uso del método update, ya que a través de la propia corrutina podremos indicar cada cuánto tiempo se debe pausar la ejecución y luego retomarla. Una corrutina es una función, un método muy particular, ya que permite pausar su ejecución y retornar el control a Unity para que continúe ejecutando sus instrucciones hasta el próximo frame. Entonces será cuando se inicie ese siguiente frame cuando la corrutina continuará desde donde lo dejó. Veamos cuál sería en primer lugar su sintaxis. Para definir una corrutina debemos indicar que el tipo de retorno será IEnumerator. Y además utilizaremos la instrucción yield para pausar la ejecución. Y podremos pausarla hasta el siguiente frame o una determinada cantidad de tiempo en segundos. Aquí tendríamos un primer ejemplo muy simple. Primero que nada indicamos el tipo de retorno, IEnumerator, y luego el nombre de la corrutina, al igual que hacemos con cualquier otro método. Esta corrutina no tiene parámetros, pero por supuesto puede recibirlos. Entonces se ejecutará lo que hay entre llaves mostrando por consola. Visita aulaenlanube.com. Y luego a continuación tenemos el yield return new wait for seconds, pasándole como parámetro un 2. Esto lo que hará es pausar la ejecución de este método durante 2 segundos. Y a los 2 segundos ya volverá aquí y ejecutará las instrucciones que queden dentro de esta corrutina. Entonces lo que vamos a conseguir es que después de mostrar este mensaje de log, a los 2 segundos nos muestre 2 segundos después y 3 puntos. Aquí si por ejemplo quisiéramos que esperara hasta el siguiente frame, lo que haríamos es yield return null. Con esto conseguiríamos que en el siguiente frame mostrara este mensaje de log. Y luego aquí abajo tendríamos las instrucciones que me permiten tanto iniciar como detener corrutinas. Para iniciarla, start coroutine, y para detenerla, stop coroutine. Aquí debéis tener en cuenta que podemos llamar a la corrutina poniendo el nombre entre comillas dobles o incluyendo el nombre de la función con los paréntesis. Y para que podáis ver un ejemplo de lo que estoy diciendo, vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde vamos a crear una corrutina que hará que el GameObject asociado al script con la corrutina vaya cambiando de color de rojo a verde, de verde a azul y de azul de nuevo a rojo, y así sucesivamente. Y este cambio se hará cada segundo. Entonces aquí tendríamos una corrutina llamada cambiar color, que en principio no terminará nunca, ya que, como podéis ver aquí, tenemos un while through, que es un bucle infinito. Entonces primero lo que hace es guardar en rind el componente renderer del GameObject actual asociado a este script. Esta instrucción es exactamente la misma que vimos ya hace unos cuantos vídeos. Entonces a continuación ya tenemos el while through, el bucle infinito. ¿Y qué hace este bucle? Pues primero que nada, a esa componente renderer cambiarle el color del material a rojo. Y luego se espera un segundo. Entonces cuando haya pasado un segundo, seguirá por la siguiente instrucción y cambiará el color a verde. De nuevo esperará un segundo y cuando haya pasado ese segundo, ejecutará la siguiente instrucción cambiando el color a azul y esperando de nuevo un segundo.
Entonces, cuando esté en color azul y se haya esperado un segundo, de nuevo subirá arriba a comprobar la condición. Como tenemos un true, pues de nuevo ejecutará la primera instrucción dentro del while. Pasará al color a rojo y esperará un segundo. Entonces, este código se ejecutará de forma indefinida. Sin embargo, aquí en esta ocasión sí que sería útil parar la corrutina. En el ejemplo de antes no tendría sentido parar la corrutina con un stop coroutine si la corrutina ya ha finalizado. Es decir, si yo invoco a start coroutine y a los 10 segundos hago un stop coroutine, ya no tiene sentido porque la corrutina ha terminado. Sin embargo, en este ejemplo sí que tiene sentido utilizar el stop coroutine porque tenemos una corrutina que se está ejecutando de forma indefinida. Entonces aquí tendríamos la instrucción para iniciar la corrutina y si en algún momento quisiéramos detener el intercambio de colores, pues simplemente invocaríamos a stop coroutine pasándole la corrutina. Vayamos ahora a la siguiente diapositiva para ver un ejemplo de invocación múltiple sobre una misma corrutina. Esto es perfectamente válido. Entonces podríamos invocar a la misma corrutina 2, 3, 4, 5 veces las que queramos. Sin embargo, aquí se debe tener en cuenta que si esa corrutina la queremos parar luego, deberemos guardarnos una instancia a esa corrutina. Entonces, primero que nada debemos tener en cuenta que cada vez que iniciamos una corrutina, se está generando una instancia de la misma. Entonces vemos aquí el mismo ejemplo de antes, pero pasándole un parámetro a la corrutina. En este caso, un entero llamado n, que servirá para determinar el tiempo que tardará en cambiar de color. Entonces hemos sustituido el wait for seconds con un 1 por n. Entonces si cuando invocamos a la corrutina pasamos un 2, pues cambiará de color cada 2 segundos. Si le pasamos un 10, cambiará de color cada 10 segundos. Entonces aquí a la derecha ahora tenemos dos invocaciones a esa misma corrutina. Podemos hacerlo a través de comillas dobles y a continuación con el valor del parámetro o como veremos luego pasando en la función con los paréntesis e incluyendo el valor. Sin embargo, veamos este primer ejemplo en el cual creamos dos instancias de la misma corrutina. Una de ellas recibe un 1 y la otra recibe un 5. Por lo tanto, cambiará de color cada segundo y además también cambiará de color cada 5 segundos. Entonces, en este caso en concreto, al hacerlo de este modo, si hiciéramos stop coroutine y le pasáramos la string con el nombre de la corrutina, detendrá todas las instancias de la corrutina que tenga ese nombre. Sin embargo, también podríamos querer parar una única corrutina. Entonces tendríamos bajo un ejemplo distinto. Ahora lo que hacemos es, cada vez que iniciamos una corrutina, guardarnos una instancia de la misma. Entonces la primera corrutina, la que cambia de color cada segundo, se llama C1, mientras que la segunda, la que cambia de color cada 5 segundos, se llama C2. Entonces luego a través de stop coroutine le puedo pasar la instancia de la corrutina. Entonces en este caso se detendría la corrutina que cambia de color cada 5 segundos. Y en ese caso pues el objeto continuaría cambiando cada segundo. Y bien, antes de continuar con los siguientes ejemplos, vamos a hacer una prueba con los ejemplos que ya hemos visto dentro de Unity haciendo alguna modificación adicional. Entonces volveremos a Unity y vamos a crear una nueva escena. Iremos a la carpeta Scenes y Create a Scene. Y le vamos a llamar Corrutinas. Haremos doble clic para abrir esa nueva escena y en principio, como siempre, tenemos la main cámara y una luz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un cubo. 3D Object Cube. Y le vamos a asociar un script que he creado con los ejemplos que vamos a ver en este vídeo. Este script lo tengo en la carpeta de script y se llama ejemplos corrutinas. Entonces lo arrastraremos al inspector y ya tenemos sobre el cubo el script ejemplos corrutinas. Entonces haremos doble clic y aquí tenemos el método start en principio vacío y luego las dos primeras corrutinas que hemos visto. Esta me mostrará un mensaje por consola y a los 2 segundos el otro. Mientras que aquí tenemos la corrutina que cambia de color cada n segundos. Vamos a ejecutar en primer lugar el primer ejemplo. Para ello, start coroutine y le pasaremos la corrutina llamada mi corrutina. Abriremos y cerraremos paréntesis y con ello lo que conseguiremos es que cuando se genere ese cubo, como tendrá asociado este script, iniciará esta corrutina mostrando primero este mensaje y a los 2 segundos el otro. Si lo guardamos y volvemos a Unity, pondremos la consola y ahora cuando lo ejecutemos, fijaros, visita holanlanube.com y luego ya aparece 2 segundos después.
Bien, vamos a hacer doble clic en el cubo para acercarlo un poco. Lo pondremos sobre el eje X e Y. Lo alejaremos y lo giraremos para que se pueda apreciar bien. Y además lo vamos a resetear a la posición 0. Hacemos doble clic de nuevo en la jerarquía de objetos para que me acerque al cubo. Y ahora vamos a volver de nuevo al script y vamos a iniciar la corrutina cambiar color. Cambiar color. Y le pasaremos como entero un 1. Por lo tanto cambiará cada segundo. Si lo guardamos y lo ejecutamos, podemos comprobar cómo va cambiando de color cada segundo. Y si, por ejemplo, iniciáramos esa corrutina 2 veces, al igual que antes, y aquí mejor para el ejemplo vamos a poner un float, por ejemplo, cada 0,6 segundos, y así de este modo se podrá apreciar mejor. Entonces a cambiar color también le pondremos un float, y como el método wait for seconds realmente recibe un float, no habrá ningún problema. Antes teníamos un entero porque la conversión de entero a float es perfectamente posible. Entonces ahora si lo guardamos y volvemos, al ejecutarlo, uno cambia cada segundo y otro cambia cada 0,6 segundos. Entonces podemos comprobar que se están ejecutando esas dos corrutinas al mismo tiempo. Y si ahora quisiéramos parar alguna de ellas, pues lo podríamos hacer fácilmente si la corrutina tuviera un identificador. Entonces corrutin C1 igual a la que cambia cada segundo. Y luego aquí tendríamos bajo la que cambia cada 0,6 segundos. Entonces ahora incluso podríamos crear una corrutina que a los 5 segundos detenga alguna de las dos corrutinas. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Y enumerator parar y que reciba una corrutina. Entonces aquí le pasaremos como parámetro una corrutina. Corrutin C. E incluso un float con el tiempo que tardará en pararla. Entonces simplemente haríamos yield return new wait for seconds pasándole el float con el tiempo y luego ya haríamos un stop corrutin pasándole la corrutina C. Entonces ahora en el start haríamos un start corrutin pasándole la corrutina parar. Y ahora deberíamos indicarle qué corrutina queremos parar, por ejemplo la C2, y cuánto tiempo esperaríamos hasta que la pare, por ejemplo 5 segundos. Entonces si ahora lo ejecutamos, estas dos corrutinas se ejecutarán en paralelo hasta que a los 5 segundos esta segunda corrutina se detenga. Si ahora lo guardamos y volvemos de nuevo a Unity, al ejecutarlo, podéis comprobar cómo va cambiando de color utilizando las dos corrutinas. Pero llega un punto, a los 5 segundos, que ya cambia de forma uniforme cada segundo, ya que una de las corrutinas se ha detenido. Y si ahora, por ejemplo, en vez de C2 paráramos la corrutina C1 y le pusiéramos aquí un 3, pues a los 3 segundos únicamente quedaría esta corrutina, cambiando de color cada 0,6 segundos. Si lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, se puede observar pues, que va cambiando de forma uniforme en el tiempo. En este caso cambia de color cada 0,6 segundos. Y bien, volvamos de nuevo a la presentación para ver ejemplos adicionales. Aquí vamos a ver ahora un ejemplo en el cual haremos que un objeto 3D de la escena parpadee, es decir, que se haga visible y invisible repetidamente durante un tiempo determinado. A esta corrutina la llamaremos parpadear y lo primero que hace es obtener el componente MishRenderer del GameObject actual asociado a este script, almacenándolo en rend. A continuación declaramos un float con el tiempo de espera y un entero con el número de parpadeos. Este tiempo de espera será lo que tardará en parpadear, es decir, cada 0,5 segundos parpadeará y lo hará 10 veces, y luego ya la corrutina terminaría. Entonces creamos un bucle for que dará tantas vueltas como número parpadeos. Y aquí lo que hacemos es el componente MishRenderer, que en principio estará activo, desactivarlo, a través de la propiedad enabled. Entonces en cada iteración se negará, cambiando de estado, de activado a desactivado. Una vez se ha hecho ese cambio, se espera la cantidad de segundos determinada por tiempo espera, en este caso medio segundo. Entonces parpadeará 10 veces y luego, en último lugar, nos aseguraremos de que ese GameObject esté habilitado, estableciendo el enabled a true. Entonces de nuevo veamos este ejemplo dentro de Unity y para ello lo que haremos es iniciar esta corrutina.
Entonces iremos arriba y la incluiremos aquí, parpadear. Entonces en principio cambiará de color cada segundo, hasta que a los 3 segundos dejará de cambiar de color. Y además esta corrutina lo que hace es hacerlo parpadear 10 veces. Si ahora lo guardamos y lo ejecutamos, en principio se pondrá a parpadear 10 veces y luego ya también parará de cambiar de color, porque la corrutina de cambio de color a los 3 segundos la hemos parado. Podemos volverlo a comprobar. Aquí en este ejemplo, para que el parpadeo sea más rápido, lo he puesto a 0,2 segundos. Y como hace 10, pues realmente a los 2 segundos ya deja de parpadear. Y volvamos a la presentación para ver un último ejemplo. Supongamos ahora que queremos mover un objeto de forma gradual a una posición objetivo y que tarde una determinada cantidad de tiempo. Entonces esto lo podríamos hacer fácilmente con una corrutina. Y antes de que veamos la solución, me gustaría que primero intentarais realizar, a ver si sois capaces de mover ese objeto de forma uniforme desde el punto origen al punto destino, y teniendo en cuenta un tiempo que deberemos incluir como parámetro en la corrutina. Entonces, como digo, pausad el vídeo, intentad resolverlo, y una vez como mínimo lo hayáis intentado, seguís ya con el vídeo y veis las dos posibles soluciones que voy a proponer. Bien, veamos la primera solución. Creamos una corrutina llamada mover objeto, que recibe un vector 3 con la posición objetivo y un float con la duración que debe tardar en llegar a esa posición objetivo. Lo primero es almacenar la posición de inicio del GameObject. Esto lo hacemos a través de Posini, asignándole Transform Position. Y a continuación creamos un float que nos servirá para almacenar el tiempo que ha transcurrido desde el inicio hasta el final, cuando ya hayamos llegado a la posición objetivo. Y para ello creamos un bucle while con la condición: si tiempo transcurrido es menor que duración, permanecemos dentro. Entonces aquí, como el tiempo transcurrido se inicia en 0, mientras la duración sea mayor a 0, pues esto será true. Entonces lo que haremos a continuación es, a tiempo transcurrido, sumarle el time delta time, que será el tiempo que tardará en generarse el último frame. Entonces supongamos que el juego va a 10 frames por segundo. Por lo tanto, el time delta time me devolverá un 0,1. Entonces, si la duración fuera de un segundo y estos frames fueran constantes, lo que hace es sumar 0,1 a tiempo transcurrido en cada iteración del bucle while. Entonces realmente serían 10 iteraciones. Entonces lo siguiente sería dividir esas 10 iteraciones para que en cada una de ellas se mueva una décima parte de esa distancia que hay entre la posición de inicio y la posición objetivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues creando un float al cual llamaremos t y le asignaremos tiempo transcurrido dividido entre duración. Antes estábamos suponiendo que el tiempo era constante, pero no tiene por qué serlo. Entonces lo que haremos es, en base al tiempo que ha transcurrido desde el inicio, dividirlo por la duración total. Si por ejemplo ha transcurrido una décima parte, pues el valor será 0,1. Si ha transcurrido la mitad del tiempo, será 0,5. Si ha transcurrido ya todo el tiempo, pues el valor de t será 1. Entonces aquí realmente el float t será un valor que estará siempre entre 0 y 1, indicándonos el porcentaje de tiempo que ha transcurrido respecto a la duración total. Entonces a continuación lo que haremos es calcular las coordenadas en cada uno de los ejes, y para ello a la posición inicial le sumaremos la posición objetivo menos la posición inicial multiplicado por t. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque si por ejemplo quisiéramos ir desde el punto 000 hasta el punto 111, si lo sumáramos directamente llegaríamos de forma instantánea, pero como queremos llegar en base a una duración y que además ese movimiento sea uniforme, por ello utilizamos time delta time, lo que hacemos para calcular cada coordenada es sumarle a la posición de inicio la parte proporcional desde la posición de inicio al objetivo. Entonces, en el ejemplo que acabamos de decir, si tuviéramos que ir a la 111 y vamos desde la 000, pues sería 1 menos 0 y es 1. Entonces eso es la distancia total que deberíamos recorrer, pero la multiplicamos por t y la sumamos para que se vaya sumando de forma proporcional. Si el delta time fuera constante y fueran 10 frames, pues lo mismo de antes. Multiplicaríamos ese 1 por 0,1. Entonces a la posición inicial le añadiríamos 0,1 en el eje X. Como realmente se darían 10 vueltas, pues al final llegaría desde la 0 hasta la 1. Entonces esto teniendo en cuenta que es constante, pero como multiplicamos por time delta time, da igual si no es constante, ya que se ajustará automáticamente en base al tiempo que tarde en generarse cada frame. Es muy importante que esto se entienda bien.
Entonces haremos la misma operación para cada una de las coordenadas. Una vez hemos calculado esa nueva posición, en la iteración actual, transfer position igual a new vector 3 con esas 3 nuevas coordenadas. Y luego, yield return null. Esto lo que hace es esperarse hasta el siguiente frame. Sería algo similar a un update, pero lo tenemos todo en la lógica de la propia corrutina. Entonces, en el siguiente frame se añadirá la parte proporcional respecto al tiempo que ha transcurrido. Y así irá dando vueltas hasta que tiempo transcurrido sea igual o mayor a la duración y entonces el bucle termina y ya, como última instrucción, para asegurarnos que el objeto llega a su destino, establecemos el transfer position a la posición objetivo. Veamos un ejemplo adicional. Supongamos que queremos movernos de nuevo desde la 000 hasta la 111 y queremos que tarde 2 segundos. Y durante todo el primer segundo, los frames van muy rápido, va a 100 frames por segundo, pero luego a partir de ahí, desde el segundo 1 hasta el 2, por lo que sea, empieza a ir muy lento el juego y va a 10 frames por segundo. Entonces realmente no importa porque en todo momento nos basamos en time delta time. En el primer segundo, time delta time vale 0,01 y en el segundo vale 0,1. Entonces se generan 10 veces menos frames en el segundo del 1 al 2. Pero no importa, porque al final aquí lo que estamos haciendo es durante el primer segundo sumarle en cada iteración 0,01. Entonces ese float t va a crecer mucho más despacio. Entonces cuando lo multipliquemos, avanzará 10 veces más despacio cuando el time delta time sea 0,01. Sin embargo, cuando termine el primer segundo y time delta time valga 0,1, en ese momento irá a 10 frames por segundo, avanzará mucho más rápido. Lo que sucede es que durante el primer segundo se darán 100 vueltas al while, mientras que durante el segundo se darán 10. Entonces lo que sí que se podría llegar a apreciar es que en uno vaya más fluido y en otro vaya más a golpes. Sé que insisto mucho en ello, pero quiero que quede completamente claro el funcionamiento de time delta time y cómo afecta en la generación de frames. Y aquí abajo tendríamos un ejemplo de invocación a esta corrutina. Start coroutine, mover objeto, new vector 3, 2f. Entonces el GameObject actual iría desde donde esté en ese momento hasta la posición x4 y 8 z3 y además tardaría 2 segundos. Y aquí tendríamos un primer ejemplo programándolo todo de forma manual. Sin embargo, dentro de Unity esto se puede hacer de una forma mucho más abreviada y es a través de la interpolación lineal. Y bien, para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva donde tenemos una corrutina que hace exactamente lo mismo pero haciendo uso de la interpolación lineal. Aquí de nuevo creamos un vector 3 con la posición inicial, le asignaremos transfer position y luego un float para ir acumulando el tiempo que ha pasado en esa corrutina. El bucle while es exactamente igual que antes, tiempo pasado menor que duración, y lo primero que hacemos de nuevo es acumular el time delta time en ese float llamado tiempo pasado. Sin embargo, a continuación tenemos esta instrucción que simplifica muchísimo todo lo que hemos hecho antes. Sin embargo, quería verlo de la otra forma para que realmente entendáis qué está pasando. Entonces lo que hacemos es transfer position igual a vector 3 lirp, pasándole como parámetros, en primer lugar, la posición de inicio, a continuación, la posición objetivo y finalmente un valor, el cual debe variar entre 0 y 1. Entonces esta interpolación lineal obtiene un valor que es la mezcla lineal entre las dos posiciones. Entonces aquí abajo tendríais la función matemática desarrollada, que es exactamente lo mismo que hemos hecho antes de forma manual. A la posición de A le sumábamos B menos A multiplicado por ese valor T. Entonces A y B son los valores que queremos interpolar, mientras que T es un valor entre 0 y 1 que representa la distancia a la que deseamos llegar entre A y B. Cuando T es 0, realmente estamos en la posición de inicio que es A. Mientras que cuando t es 1, estamos en la posición destino. A menos a desaparecen y nos quedamos con la posición de b. Sin embargo, si por ejemplo t es 0,5, pues estaremos justo a la mitad entre esos dos puntos a y b. Y si por ejemplo t fuera 0,1, pues se encontraría en un punto entre a y b en el cual a está a 1/10 parte de ese punto y b está a 9/10 partes de ese punto. Y bien, para terminar vamos a ver este ejemplo en Unity y ya con ello terminamos. Tendríamos la corrutina mover objeto y la corrutina mover objeto lirp.
Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que cambie de color cada segundo y luego mover objeto lit, vamos a indicarle que vaya desde la posición de inicio hasta new vector 3, por ejemplo, 3,33 y que además tarde 3 segundos. Entonces, si ahora lo guardamos y volvemos a Unity, en principio el cubo está en la posición 000 y ahora cuando lo ejecutemos, como podéis ver, se va moviendo hasta la posición 333 que tenemos aquí en el transform. Y el cubo, por supuesto, sigue cambiando de color. Si lo volvemos a ejecutar, podemos comprobar que va cambiando de color cada segundo y además se va desplazando hasta que llega a la posición 333. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo plantearemos una serie de ejercicios para practicar el uso de corrutinas.